Hola, muy buenas. Espero que haya ido bien la comida. Vamos a dar comienzo a las charlas Enredados, en las que conoceremos diferentes iniciativas en torno a las redes sociales que surgen o tienen su mirada puesta en Iberoamérica y en el pueblo iberoamericano. En primer lugar, nos adentramos en las experiencias educativas que está llevando a cabo la Universidad Iberoamericana de México en torno al e-learning y a la Universidad 2.0. Para ello contamos con Gabriela Warkentin, que es profesora del Departamento de Comunicación de esta universidad y además conduce un programa de radio sobre redes sociales en una de las radios juveniles más importantes de México. Un aplauso para Gabriela. Bueno, muchas gracias. Muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por la invitación, muchas gracias a José Luis Orihuela por incluirme en esta edición de iRedes. José Luis y yo tenemos ya muchos años de pensar los temas de Internet y el mundo interactivo y ahora el mundo de las redes sociales. Y bueno, me da mucho gusto además estar en Burgos, es la primera vez que estoy en Burgos, prometo escaparme en algún momento a ver algo más de la ciudad que se ve espléndida. El tema de hoy es un tema que en realidad nos podría llevar un congreso completo, hablar de la Universidad 2.0. Entonces cuando me decían, bueno, estás además en unas charlas enredadas, que ya vi con mis dos colegas de las charlas enredadas, que realmente son muy enredadas porque son tres temas completamente diferentes. Yo decía, bueno, el que el tema de la Universidad 2.0 esté aquí puede significar, uno, que ya no tiene mucha solución debatir la Universidad 2.0, o que en realidad, bueno, tendríamos que poner algunos asuntos muy puntuales. Yo vengo de México y tal vez el día de hoy se ha mencionado mucho el asunto del terremoto o del temblor en México hace un par de días y las redes sociales. No hablaré tanto de ello, solo comentar que es la primera vez que me toca vivir un asunto así fuera de México. Yo acabo de llegar acá, estaba en Madrid cuando empezó a temblar y la verdad sí es interesante vivir un episodio así a través de las redes sociales. Estaba yo escribiendo algo y en mi timeline se empezó a mover el asunto del temblor y a mí me tocó vivir en el 85 un temblor que destruyó a la Ciudad de México y en aquel entonces mi familia estaba fuera de México y era completamente diferente, es decir, no tenían forma de saber qué nos sucedía a los que estábamos ahí porque solo recibían las imágenes a través de la televisión. Y ahora debo decir que aunque los teléfonos no funcionaban, para mí ver en mi timeline lo que estaba sucediendo, pues por lo menos me dio la tranquilidad. La gente a la que sigo estaba bien y empezaron a comentar algunas cosas de que la ciudad estaba bien. El alcalde de la ciudad tuitea muy bien y lo hizo de inmediato, entonces me parece que fue para mí una buena lección. Tendré que escribir algo al respecto de cómo vivir desde fuera hoy un asunto natural que siempre causa un poco de miedo y vivirlo a través de las redes sociales. Pero bueno, no es el tema de la mesa, sino lo que quiero compartir con ustedes un poco la reflexión sobre el tema de la Universidad 2.0 a debate. La mesa que sigue después de nosotros van a hablar de democracia 4.0. Cuando yo escuché eso dije, bueno, algo estamos haciendo muy mal en las universidades para seguir debatiendo la Universidad 2.0 cuando ya se está debatiendo la democracia 4.0 y sabemos perfecto que el número no importa y es tan artificial como cualquier otra cosa, pero importa en el sentido de cómo estamos desarrollando un poco la temática. Les cuento muy rápido, yo llevo 20 años trabajando en el mundo universitario y los últimos 9 años dirigí la Escuela de Comunicación de la universidad en la que estoy. Es la escuela de comunicación más antigua de México y presumiblemente de América Latina. Y por lo tanto tengo la experiencia tanto del aula como de la gestión de la universidad. Además me tocó por diferentes motivos estar involucrada en la reforma curricular de la universidad y todos los debates que se dieron sobre qué hacer en este mundo que tanto se está transformando. Entonces, bueno, hablemos otra vez de formato. Cuando me dicen tienes 10 minutos para hablar de esto, pensé de inmediato en algo que está sucediendo hoy y que compite con la universidad. Y es el mercado de la explicación, el mercado de la explicación que se volvió viral. Hoy tenemos, por ejemplo, los TED, que se llevan a cabo en prácticamente todo el mundo, donde tienes una presentación que puede durar 8 minutos, máximo 18 minutos. Algunos de los videos seguramente ustedes los han visto, seguramente han estado aquí en España en algunas de las presentaciones.
Algunos de esos videos tienen millones de vistas. Entonces el mercado de la explicación, algunos de los cuales son académicos de renombre, se ha vuelto viral. Con eso también estamos compitiendo desde las universidades. Estamos compitiendo con otros formatos, con otras dinámicas. Insisto, aunque algunos de ellos sean académicos, pero encuentran en esos formatos otra audiencia de la que posiblemente encuentren a través de las aulas o en las universidades. Y a la universidad le cuesta mucho trabajo entender esto, porque si algo le ha costado moverse, es a las universidades. La universidad es tan esencialmente inamovible que pensar en una transformación, ya no 2.0, sino 4.0, es casi imposible. Y los que vivimos en ella lo sabemos y lo hemos vivido de manera muy importante. Yo diría que podemos revisar la universidad 1.0, 2.0, 3.0. Diría que la 1.0 es la que tal vez todos conocemos, la transmisión de conocimiento. La 2.0 reconoce cierta interactividad. Y la 3.0, que sería la más interesante, sería una universidad social, una universidad semántica, una universidad que se entiende dentro de la dinámica conversacional en la que vivimos hoy. Pero también les diría que si bien existen estas tres universidades, vivimos de manera muy intensa y muy diferente las realidades de cada una de ellas. La Universidad 1.0, que todos conocemos a gente que todavía tiene esa mentalidad, tiene una enorme culpa de sentir que no están haciendo las cosas como deberían, y en el mejor de los casos aplican un autoritarismo de que regresamos de donde veníamos, y tal vez algunos entren en una crisis de vamos a reformarnos. La 2.0, para mi gusto, le apostó demasiado al tema de la infraestructura. Y entonces tenemos laboratorios muy desarrollados, tenemos profesores que han cambiado su forma de dar clase y entonces tienen PowerPoints y tienen presentaciones eternas, y esas presentaciones eternas, bueno, pues las están leyendo en realidad, pero bueno, se sienten como más tranquilos por tener esas presentaciones ahí. Pero en realidad es una especie como de puente inacabado, un puente que no conduce a mucho, cuando apostamos únicamente al tema de la infraestructura y a modernizar el espacio en el aula, por una razón muy específica, y es que nos dimos cuenta que frente al estudiante nos volvimos obsoletos. Y entonces, desde el punto de vista comunicativo, porque la docencia finalmente es comunicación también, tratamos de modificar muy rápido el espacio de aprendizaje sin en realidad haber hecho una reflexión mucho más profunda que en tal caso nos hubiese llevado a esta universidad 3.0, que es esta universidad semántica de la que le hablo, esta universidad más conversacional, y quienes están en ello, quienes buscan, por ejemplo, el aprendizaje o la enseñanza invisible, quienes están trabajando con y sé que aquí han tenido a Pichitelli, por ejemplo, hablando de la educación punk o el tema, la subversión desde el aula, pues viven una enorme frustración porque las instituciones como tales no están reaccionando ante lo que nosotros estamos viendo en ese momento. Y la palabra que más brota es la palabra de la obsolescencia. ¿Será que las universidades tendemos en ese sentido hacia la obsolescencia? Quiero hablar muy claro y decir que esto no sucede con todas las universidades en todo el mundo. Yo sí creo que el mundo anglosajón está con otra revisión diferente. Sin duda la Universidad Española tiene otras presiones también al estar inserta en el entorno europeo, pero hablo sobre todo del mundo latinoamericano, que toca también al mundo de España, pero sobre todo el mundo latinoamericano, que es donde estamos más o menos atorados en ese punto. Y entonces yo creo que hoy la universidad debería tratar de superar la burbuja y fluir en la conversación. Pero fíjense, cuando hablo de superar la burbuja y fluir en la conversación, primero tenemos que identificar un poco las partes. Cuando hablo de burbuja, ¿de qué estoy hablando? Bueno, creo que es un tema de identidad. ¿Qué es la universidad hoy? ¿Cómo se entiende la universidad hoy? ¿Cuál es su diálogo con sus partes? ¿Cuál es su diálogo con sus pares? ¿Cuál es su diálogo con sus externos? ¿Cuál es el diálogo con los otros? ¿Es capaz de superar esa burbuja interna o externa? Cuando hablo de flujo, hablo de diferentes temporalidades y vemos que los actores que participan en el entorno educativo tienen temporalidades radicalmente diferentes, pero están coexistiendo en un mismo entorno educativo. Y cuando hablo de conversación, hablo de una universidad social, de una universidad semántica, una universidad que se sabe vinculante. Y eso
es lo que más trabajo nos está costando como instituciones. Una universidad que sea pertinente, que sea creativa, que sepa escuchar. Las universidades no saben escuchar, las universidades saben hablar, que es muy diferente. Una universidad que sepa tender puentes y que sepa entenderse como un nodo entre muchos otros nodos en esta conversación, pero también saber que no es cualquier nodo, no todos los nodos son iguales. Las universidades sí tienen la autoridad de asumirse como nodos que dan contexto, que dan explicación, que dan formación, pero entender finalmente esta vinculación. Y ahí yo tengo una crítica muy especial a las universidades latinoamericanas, porque me parece que estamos, desde lo que podría haber sido una profunda visión humana, estamos desaprovechando la oportunidad de proponer otra manera de pensarnos universitariamente y nos hemos clavado en los mismos mecanismos y estamos sometidos a los mismos mecanismos de evaluación, de indicadores, a veces del mercado norteamericano de la educación que tiene otras realidades, a veces vinculado al mercado europeo de la educación que tiene otras realidades y no hemos aprovechado esta oportunidad de ofrecer una lectura diferente de lo que podría ser la educación. Y sí, desde las universidades estamos expulsando talentos sobre todo que sean irreverentes, y estamos atrayendo, y lo voy a decir abiertamente, puro anquilosamiento. A mí me preocupa mucho ver que en nuestras universidades los talentos más críticos, más irreverentes, se están yendo porque no encuentran los espacios de creación, no encuentran los espacios de vinculación para la producción de otro tipo de conocimiento. Y sí, estamos reproduciendo algunos esquemas que son verdaderamente anquilosados. Y yo sí me pregunto por qué nuestros estudiantes no están más indignados con nosotros. Hablamos mucho de los indignados, ¿por qué no están tan indignados con las universidades? En el caso de México, por ejemplo, se presentó hace algunos días el índice de confianza a nivel mundial que tienen los ciudadanos en las instituciones, y en el caso de México el número 1 lo ocupan los académicos. Los académicos son aquellos en los que más se confía en México, y cuando a mí me preguntaban que por qué, yo me reía un poco y decía, bueno, tal vez porque no nos conocen, pero en realidad yo creo que porque ahí hay una desconexión, hay un no saber cómo llegar a eso que está ahí, hay una reputación, y pareciera que seguimos ofreciendo ese contexto y seguimos siendo esos referentes. Pero en realidad tendría que haber una mayor indignación con lo que está sucediendo con nuestras universidades. Por eso les decía, la Universidad 2.0 y 3.0 no es un asunto solo de infraestructura, es un asunto de mentalidad, es un asunto de Weltanschauung, es un asunto de concepción. Porque si queremos superar la burbuja, si queremos fluir e iniciar la conversación, pues entonces tenemos que asumirnos como un nodo más en estas redes sociales. Y algo que tendríamos que estar haciendo, que cuesta trabajo, es los trabajos transversales. Una experiencia que tuvimos nosotros en la universidad fue cuando me tocó crear la estación de radio de la universidad. Uno de los problemas que enfrentábamos es que el gobierno no nos daba el permiso para transmitir porque, de acuerdo con la ley, nosotros no estábamos a la suficiente distancia en el cuadrante de las otras estaciones de radio. Entonces lo que nos dijeron es, si ustedes logran una tecnología que permita controlar cómo se va a mandar esa señal a la Ciudad de México, nosotros les damos el permiso. Y entonces por primera vez tuvimos que sentar en una misma aula a ingenieros, a sociólogos, antropólogos, comunicólogos, abogados, para tratar de resolver entre todos un problema. Eso nos llevó a crear el Laboratorio de Convergencia Digital. Al día de hoy nos ha costado muchísimo trabajo conseguir financiamiento para ese laboratorio de convergencia digital, porque, por ejemplo, la autoridad educativa y científica del país nos dice qué hace un ingeniero en el departamento de comunicación. Como no puede haber un ingeniero en el departamento de comunicación, a tu proyecto no le damos financiamiento porque no sabemos si está en comunicación o si está en ingeniería. Y hemos tenido que sobrevivir en realidad porque por ahí empiezan a aflorar algunas voluntades que entienden que, por ejemplo, a través de este diálogo transdisciplinario logramos resolver un problema muy específico como era la transmisión en el cuadrante más complicado de América Latina, que es el cuadrante de la Ciudad de México, una estación que acaba de cumplir 9 años de vida. Pero es un ejemplo absolutamente aislado.
Sé que aquí también en España, y me comentaba hace rato un ponente de la mesa que sigue, ya tienen algunos ejercicios interesantes de reunir a ingenieros, arquitectos, urbanistas, sociólogos, antropólogos para abordar, por ejemplo, los problemas de la convivencia urbana, los problemas de la convivencia democrática y los problemas ligados a una forma de entendernos diferente en el mundo. Esa sería para mí la Universidad 3.0. Pero se los tengo que confesar, me parece que todavía estamos muy lejos de ella, básicamente porque las instituciones se resisten profundamente a ese tipo de transformación, por eso, porque son instituciones. Cito un libro que me gustó mucho, La Matriz Cultural, que dice que tenemos que volver a las concepciones holísticas, cósmicas, trascender a la parte, para deslizarnos hacia la vinculación, en la conexión y en la interacción. Y creo que a la universidad le urge precisamente una subversión antes de que la aplasten los indicadores. La Universidad 2.0 está a debate hoy porque en el fondo se sabe en riesgo de dejar de ser pertinente y dejar de ser obsoleta. Y ahí necesitamos trabajar mucho más porque los problemas requieren de respuestas mucho más complejas, mucho más interconectadas y sobre todo que entiendan también que esto es un diálogo de pares que están en conversación. Yo no sé si la universidad como la conocemos sea la institución que vaya a poder reaccionar a ello. Cada vez veo más que se forman centros independientes en donde se juntan disciplinas diferentes para tratar de abordar de manera convergente las problemáticas en las que vivimos. Creo que la universidad estaría perdiendo una enorme oportunidad si no se acerca un poquito a ello. Pero por lo menos me da la esperanza saber que tenemos varios ejemplos, como los que les cito, de que esto sí es posible y de que habemos algunos que por lo menos vamos a tratar de seguir en este mismo camino. Y antes de que aquí me digan que ya me pasé del tiempo que me toca, agradezco otra vez y estoy a sus órdenes para cualquier cosa. Muchas gracias. Muchas gracias, Gabriela. Vamos a permitir... Bueno, ahora, si alguien tiene alguna pregunta, este es el momento. Levantar la mano y las azafatas acercarán el micrófono. Ahí al fondo hay una. Casi no se ve porque tenemos la luz encima, pero sí, allá al fondo... Allá al fondo, si puedes levantar... Exacto. Solo falta el micrófono. Falta el micrófono que vendrá en breve. Si te atreves a lanzarla desde ahí. Sí, creo que se te escucha, sí. Porque creo que en España ya... Es que no sé cómo funciona. Sí. Me ha llamado la atención que digas que los estudiantes mexicanos no están indignados, porque yo creo que en España no cabe ya han llegado al límite máximo de la indignación. Es decir, yo lo que noto a mi alrededor en una universidad pública es que están muy poco contentos con Bolonia, muy poco contentos con lo que les estamos dando y que realmente están indignados en todo momento. ¿Qué estáis haciendo bien en México? A ver si nos enseñáis un poco, porque por aquí estamos un poco despistados, me da la sensación. A ver, yo te diría, no es que lo estemos haciendo bien, yo creo que lo que pasa es que sucede también como en otros entornos. Recuerda finalmente que hay un elemento muy amplio de informalidad en México, bueno, y en otros países de América Latina, en donde el acceso a la universidad sigue significando un paso importante, aunque no te lleve necesariamente a la movilidad social prometida. Pero todavía ese paso de indignación es un paso que no termina de concretarse. Y yo la verdad es que para como percibo las cosas, para como palpo un poco el entorno y el ambiente, yo creo que estamos a muy poco de que suceda lo que ya les está pasando a ustedes acá. O sea que no te diría que lo estamos haciendo bien, lo que te diría es que posiblemente la conciencia de la problemática es otra, porque también finalmente son mundos como muy dispares dentro del propio país, ¿no? Y donde también tienes un segmento que de alguna manera se inserta de forma más rápida a un mercado laboral, otros no, otros que están más satisfechos, otros que están menos satisfechos. Pero la verdad, yo te diría que estamos a muy poco de que nos suceda lo que les sucedió a ustedes. Tal vez incluso con una problemática adicional que es la cohesión social también deslavada por otros elementos, ¿no? En el caso de México, muy concreto, la cohesión social deslavada por el tema de la inseguridad, de la lucha contra el crimen organizado, de una serie de elementos adicionales que creo que también han moldeado un poquito las reacciones. Entonces,
Desgraciadamente yo no te puedo contestar lo que hicimos bien, más bien creo que no ha estallado esa burbuja y creo que está cercana a estallar, salvo que haya otro tipo de desarrollos, ¿no? Finalmente, para algunos la universidad sigue siendo un refugio, para algunos la universidad sigue siendo el espacio de donde después pueden hacer algunas cosas, y la conciencia misma sobre la formación es otra. Hay incluso un estudio muy interesante que salió hace poco que decía que muchos de los padres de familia están satisfechos con la educación que reciben sus hijos, más que en la universidad, en la escuela previo. Y parte de lo que sale ahí es claro, porque también tienes a padres de familia que no están tan bien educados, entonces su satisfacción tiene que ver también con sus propias expectativas. Yo te diría que es más bien una guerra de expectativas y de tiempo, y que si esa indignación que se palpa empieza a brotar, tal vez será un poco imparable. Creo que ha brotado por otros lados, creo que ahora en el caso muy específico de México se ha comido la indignación, el tema de la violencia. Yo no sé si una vez que eso camine de otra forma, nos empezamos a dar cuenta que las otras herramientas tampoco están, ¿no? Y también decir que bueno, la situación económica en México es un poco diferente, o sea, finalmente ha habido otro tipo de inserción a los mercados, hay menos conciencia todavía, digamos, del daño de la educación superior, por llamarlo de alguna forma, y tal vez eso todavía nos da un margen de maniobra, ¿no? Pero en el momento que eso estalle, yo más bien les diría a ustedes, bueno, ya nos contarán un poco lo que han pasado, ¿no? ¿Sí? ¿Da tiempo a una pregunta más? Ahí está sí. Gracias a ti. Buenas tardes. Buenas tardes. Dos cosas. Una, a propósito de la indignación, Universidad Española, estudiante español, yo creo que tiene mucho que ver en el ranking de universidades mundiales, no hay ninguna española. Las universidades españolas parece que son fundamentalmente academias, transmisoras de conocimiento, pero no generadoras de conocimiento ni de investigación, y ese es un grave problema. Y la otra cuestión que quería apuntar, usted ha defendido los equipos transversales para realizar distintas acciones como esta de la que nos ha hablado, y ha citado el caso de los urbanistas en España, de despachos de urbanismo. Yo sí que quiero señalar que hay algunos urbanistas que están totalmente en desacuerdo con esa transversalidad y que defienden mucho más la formación integral del urbanista, es decir, el urbanista antropólogo capaz de beber las raíces de cada sitio para que cada ciudad se construya de acuerdo con sus propias raíces y no lo que está pasando, que es la idea de no ciudad, que todas las ciudades son iguales, vamos. Simplemente esas dos. Sí. Gracias. Y yo diría que cuando hablamos del urbanista antropólogo, en realidad estamos hablando de lo que yo comento. Me refiero a el problema que estamos viviendo o del que venimos de la universidad es su sobreespecialización, ¿no? Y entonces la sobreespecialización en algún momento dado impidió el diálogo, el contacto con los demás, ¿no? Cuando hablamos de burbujas, también estamos hablando de la burbuja de la especialización. Entonces, cuando yo estoy encerrada en mi propio discurso, se vuelve muy difícil tocar el discurso del otro. La manera que tenemos que encontrar es cómo tocamos los discursos de los otros para resolver problemas que son complejos. Ustedes hablan de urbanización, bueno, yo estoy trabajando ahorita asesorando un proyecto en la Ciudad de México, por ejemplo, bueno, vaya problema que es la Ciudad de México, finalmente el tamaño que tiene, la dimensión y demás, y entonces hay cosas interesantes. Otra vez, ¿por qué cuando tiembla, como hace 2 días, en un temblor que fue solamente 2 grados menor al temblor que deshizo la Ciudad de México hace 20 años, ¿por qué no pasó nada? ¿Qué fue lo que sucedió ahí? Yo creo que eso requiere de un análisis mucho más transversal que solamente decir fue suerte o fue Dios que no quiso que en esta ocasión se cayera la ciudad. Bueno, no dudo que haya algunos elementos que tengan que ver con cómo se movió la tierra y con cierta geografía, pero tiene que ver con una cultura de prevención muy metida, al grado de que la gente terminó saliendo, a pesar de que verdaderamente era un temblor terrible. Tiene que ver con toda una remodelación de la ciudad de acuerdo a necesidades, incluso necesidades no solo antropológicas, sino también de introducción de variables culturales, ¿no? Tiene que ver con la forma en que se comunicó, como yo les decía, tanto en Twitter como en radio, como demás, de inmediato se comunicó todo para transmitir una tranquilidad. Eso, para mí, es un problema transversal. Ese no es un problema solamente del arquitecto, digamos, o no es solamente del ingeniero civil, ni tampoco es solamente del director de comunicación, que en un momento dado dice, bueno, hay que tuitear inmediato. Es un problema absolutamente transversal. El problema es que los lenguajes de las diferentes disciplinas no se comunican. Sentar
en un espacio a que realmente se resuelva una problemática como estas, que son complejas, desde una visión holística donde los lenguajes se comunican, para mí esa debería ser la Universidad 3.0. Hacia allá es hacia donde deberíamos de trabajar. El problema es que la universidad en sí misma, desde su noción de facultades, desde su noción de departamentos, pareciera no tocarse. Hay universidades en donde incluso los edificios están separados y por allá está la Facultad de Comunicación y por allá, y no se tocan a lo largo de toda la formación. Entonces, si no resolvemos eso, me parece que las indignaciones también tendrán un colorido muy vinculado a lo académico, ¿no? Gracias. Bueno, muchas gracias. Gracias, muchas gracias.